Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Michael Rodríguez Tarrillo, somos el grupo número 7 del curso Introducción a la Vida Universitaria Aprendiendo a ser Médico de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy les presentaremos nuestra exposición. Es un tema muy apasionante. Trata sobre la historia de la medicina peruana. El título del tema es Los hospitales y las epidemias en la época colonial. ¿Alguna vez se preguntaron cómo atendían a los enfermos hace 400 años en el Perú? ¿O qué pasaba cuando una epidemia llegaba y no había ni antibióticos ni vacunas? Todo eso lo aprenderemos juntos hoy. Pero antes que todo, les presento a los integrantes de mi equipo. Ahora sí, continuemos con la exposición. Muchas gracias. Para entender a los hospitales coloniales, primero hay que entender su filosofía. En esta época, la salud era considerada un don divino y la enfermedad una prueba de fe. Bajo esta visión, ayudar a los enfermos era considerado un acto de caridad cristiana y no un acto médico en el sentido moderno. El primer hospital de Lima, establecido el 18 de enero de 1535, llamado La Rinconada de Santo Domingo, fue creado apenas la fundación de la ciudad, lo que muestra que la atención de los enfermos era prioridad desde el inicio de la colonia. Un dato que revela mucho sobre la sociedad colonial es que los hospitales estaban divididos por grupos sociales y que en Lima existían tres grandes hospitales. El Hospital de Santa Ana, ubicado en la calle de Santa Ana, que atendían a los indígenas. Santa Ana, que atendían a los indígenas. El Hospital de San Andrés, ubicado en la misma plaza, donde atendían exclusivamente a los españoles. Y el Hospital de San Bartolomé, donde atendían a los afrodescendientes. Esta división no era casual porque refleja la estructura social jerárquica de la colonia, donde la raza determinaba el acceso a los servicios e incluso en la enfermedad. Este es un claro ejemplo de cómo el contexto social y público influyen o moldean a los servicios de salud. Dentro de los hospitales la atención era bastante diferente a la de hoy. Los médicos visitaban a los pacientes una o dos veces al día, revisando una tablilla que colgaba al pie de cada cama que registraba la historia del paciente. El resto del tiempo, los enfermos eran atendidos por los enfermeros, auxiliares y personal religioso. Los tratamientos más comunes eran la sangría, las purgas y la medicina galénica a base de hierbas, donde la función principal de los hospitales era cuidar y dar de comer a los enfermos mientras que Dios decidía su destino. Era básicamente un lugar para morir con dignidad que para curarse. Buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar sobre las principales epidemias que afrontó nuestro país a lo largo de los años. Este capítulo es uno de los más dramáticos en la historia de nuestra medicina, debido a que casi estamos al borde de la extinción tanto cultural como demográficamente. Debido al escaso conocimiento de esa época, a la mayoría de enfermedades se les denominaba simplemente como una gripe o una fiebre. Entre las más comunes tenemos a la fiebre amarilla, el tabardillo, que es como una clase de difteria, la viruela, entre otras enfermedades eruptivas. Iniciaré con la medicina precolombina. En esta época, a pesar del sistema funcional de los incas, no hubo una erradicación como tal. Lo que sí existió fue una combinación entre adaptación, resistencia gradual y en muchos casos simplemente muerte masiva. Una de las más peligrosas fue la bartolenosis, o más conocida como verruga peruana, una endemia ancestral de los valles interandinos, representada por lesiones cutáneas típicas en cerámicas preincas de 2000 años de antigüedad como la cultura moche. Otro caso sería la TBC, la cual se evidenció en un niño de 8 años momificado en Nazca 700 años después de Cristo, el cual evidencia lesiones lumbares y el mal de Pot, según los doctores Uriel García y Guido Lombardi. Luego continuaré en la época de la conquista, conocida como la peor catástrofe epidémica en la historia de nuestro país. Antes de la llegada de los europeos, la población peruana se estimaba que rondaba entre 10 a 12 millones de habitantes, y debido a las epidemias se redució a solo 1 millón aproximadamente. ¿Qué sucedió? Pues los europeos trajeron enfermedades las cuales eran desconocidas para los nativos de la zona, como es el caso de la viruela y el sarampión. La viruela es conocida como la más devastadora, ya que causaba fiebres altas y lesiones en la piel. En cambio, el sarampión era muy contagioso, causaba fiebres, erupciones y problemas respiratorios,
y daba una gran tasa de mortalidad a los que no tenían inmunidad a esa enfermedad. Estas epidemias, sumado a la violencia, al hambre y al trabajo forzado, provocó la destrucción cultural más grande de la historia de nuestro país. Ahora continuaré con la medicina virreinal. La mayoría de las enfermedades en esta época se deben a la mala salubridad y las pésimas condiciones laborales que los altos funcionarios daban a sus esclavos. Por ejemplo, la gripe o la influencia. Provocaba recaídas epidémicas, causaba neumonía y debilidad física extrema, y debido a la falta de inmunidad previa, causó una alta mortalidad entre los indígenas o las personas que vivían en condiciones de hacinamiento. Lo mismo pasaba con la tifoidea, la cual causaba tabardillo o fiebres pestilentes, o también conocidas como fiebres diarreicas. Esta se propagaba principalmente por la contaminación del agua y alimentos, debido a las precarias condiciones de saneamiento. Mayormente afectaba a la población indígena y en condiciones de hacinamiento, al igual que la peste, al igual que la gripe o influenza. Después sigue la medicina republicana, que al igual que la época anterior, esto se debe a la mala salubridad e higiene personal. Un claro ejemplo sería la peste bubónica en el año 1903, marcando el inicio de una grave crisis sanitaria que se extendió principalmente por la costa hacia el año 1930, causada por la Yersinia pestis y transmitida por pulgas de ratas, entre otras. Esta enfermedad es conocida por fiebres altas y la característica inflamación de los ganglios linfáticos, o también conocidos como bubones, usualmente en las axilas, ingles o cuello. Medicina contemporánea. Aquí solo hablaremos del cólera y del COVID-19. El cólera interrumpió en enero del año 91 en toda la zona costera. Es considerada uno de los brotes más letales, marcando un hito de la salud pública contemporánea, causada por el Vibrio cholerae. Se propagó gracias a la pobreza y las deficiencias sanitarias básicas, caracterizada por diarrea acuosa intensa y vómitos, provocando una rápida deshidratación. COVID-19. Todo lo que hemos visto hasta ahora, los hospitales, las epidemias, la respuesta sanitaria, tiene una base filosófica que es importante comprender. La medicina colonial en el Perú respondía a una misión del mundo que combinaba dos tradiciones fundamentales: la medicina galénica europea, basada en los cuatro humores, y la caridad cristiana como deber moral. Esta filosofía nos dice que la salud era responsabilidad divina, no humana. El médico era visto casi con un intermedio entre dioses y el paciente. Por eso los hospitales no eran instituciones científicas, sino instituciones caritativas. Curar no era objetivo principal, era consolar, acompañar y preparar al enfermo para la muerte o para la voluntad de Dios. Las epidemias no eran solo tragedias médicas, transformaron toda la sociedad, como la caída demográfica masiva de la población, que significó la pérdida de la mano de obra de las minas y la agricultura, lo que alteró la economía colonial. Además, el desánimo colectivo al frente a las plagas generó una parálisis social. La gente vela morir a sus comunidades sin poder hacer nada. Pero también hubo un efecto importante en la medicina: la necesidad de atender a tanta gente enferma, que empujó gradualmente hacia una mayor organización hospitalaria. Se fueron creando más hospitales a lo largo del virreinato, desde Lima hasta Cusco, Arequipa, Trujillo y más ciudades. En total, se establecieron decenas de hospitales entre el siglo XVI y el siglo XVIII. En esta situación de crisis fue también el caldo de cultivo para los cambios. A fines del siglo XVIII, la Ilustración llegó al Perú con figuras como Cosme Bueno e Hipólito Unanue, quien vio con claridad que la medicina colonial era insuficiente.
Era en su famoso discurso de 1792, al inaugurar el anfiteatro anatómico del Hospital de San Andrés. Unanue describió la realidad sanitaria del Perú, convertidos en hospitales los pueblos, cada habitación en un retrete sombrío en que el dolor, la necesidad y la impericia ejercen su funesto imperio. Este diagnóstico crítico fue el inicio del cambio. La experiencia acumulada en los hospitales coloniales, con todo el sufrimiento de las epidemias, fue la base sobre la que Unanue construyó la primera escuela de la medicina moderna en el Perú. Sin los hospitales coloniales, sin la urgencia generada por las epidemias, no habría habido reforma médica. Como grupo hemos llegado a 3 grandes conclusiones después de investigar el tema. Conclusión 1. Los hospitales coloniales reflejaron las desigualdades sociales de su época. La existencia de hospitales separados para indígenas, españoles y afroamericanos no fue una coincidencia. Fue el reflejo directo de la estructura social jerárquica del virreinato. Hoy, como futuros médicos, esto nos interpela. ¿Existe realmente el acceso igualitario a la salud? La historia nos dice que la medicina nunca fue neutra, siempre reflejó los valores y desigualdades de su sociedad. Conclusión 2. Las epidemias fueron el motor inadvertido del cambio médico. Paradójicamente, fue la magnitud del desastre epidémico. Hablamos de la muerte de millones de indígenas y cómo los hospitales no sabían cómo responder a ella, lo que generó la transformación de la medicina peruana. Sin este fracaso, no habría habido una urgencia de reforma. Las crisis, por muy dolorosas que sean, muchas veces nos impulsan el progreso. Conclusión 3. La visión humanística de la medicina tiene raíces históricas profundas. Los primeros hospitales del Perú no nacieron de un proyecto científico, sino de una convicción ética y espiritual, que el ser humano merece ser acompañado y cuidado en el sufrimiento. Esta esencia humanística, aunque hoy se conoce con otros términos científicos y éticos muy distintos, sigue siendo el fundamento de la medicina. Nosotros, como estudiantes de medicina, somos herederos de esa larga tradición. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los hospitales y por las epidemias del Perú colonial. Esperamos que este video les haya servido para comprender no solamente los hechos históricos, sino también su significado para nuestra formación como médicos. Hasta la próxima.